Javier Martín, presidente de FISFE, la Federación Industrial de Santa Fe, está con nosotros hoy en Zona Crítica. Buenas noches, Javier, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. En principio, preguntarte sobre el dato más de coyuntura que se está evaluando por estas horas, que es el impacto, o por lo menos la preocupación que han manifestado dirigentes industriales del país sobre el ingreso de autopartes o de mercadería en general, esto puede ser autopartes o no, insumos en general, a eso me quería referir, principalmente de China y la afectación que puede tener esta apertura en la producción local. Algo que es un título bastante general, pero si querés lo podemos empezar a charlar, por lo menos en lo que es la geografía de Santa Fe, ¿cómo lo están viendo ustedes? La verdad que lo estamos viendo con mucha preocupación, porque nosotros sostenemos que la industria tiene que competir, no hay problemas en competir. Lo que decimos es que Argentina hoy presenta una serie de asimetrías con otros países y producir en Argentina en estas condiciones es desventajoso, en el sentido de que tenemos una presión tributaria muy elevada, tenemos un costo de financiamiento muy alto comparado con otros países, tenemos una legislación laboral que necesita ser actualizada, hay muchos costos laborales no salariales, un ejemplo típico es la judicialización y la litigiosidad que tenemos, y entonces tenemos problemas de infraestructura, tenemos un costo de logística que es muy elevado en Argentina, transportamos todo por camión cuando deberíamos estar usando muchísimo más el ferrocarril y las vías fluviales. Entonces lo que nosotros sostenemos es corrijamos esas asimetrías y vayamos abriendo la economía a medida que se van corrigiendo, porque si no, el que produce aquí lo hace con una desventaja muy notoria con relación a lo que es importar de China o de Brasil o de Turquía. ¿Y esto ya está impactando en los números de las empresas y las industrias locales? Ha empezado a impactar y nosotros vemos con mucha preocupación el segundo semestre. Ya están entrando sobre todo autopartes de Brasil, algunos conjuntos ya armados, que en realidad tienen también componentes chinos dentro, y también están entrando no solamente insumos, están entrando productos terminados, todo lo que es línea blanca, por ejemplo, y en algunos casos las industrias se ven forzadas a reconvertirse en distribuidores o a importar gran parte de lo que ellos antes producían, pero en algunos otros casos no es tan fácil la reconversión. Y todo lo que son bienes transables, es decir, bienes que se pueden adquirir en otro lado, están sufriendo una amenaza muy, muy grande. El año pasado, como para esta época, parece que es una cuestión cíclica, lamentablemente, hablaba con referentes del sector del acero a propósito de la suspensión que había hecho Asindar el año pasado a un número importante de empleados y me decía, cuando apaga el horno Asindar, es una referencia de que la actividad económica está por el suelo. Asindar otra vez, es noticia por estos días, lamentablemente por algo parecido a esto que referenciaba el año pasado. La verdad que no quiero transformar esto en una entrevista lacrimosa, pero la situación del sector, incluso si sacamos el efecto importaciones, ya venía siendo delicada. Sí. Es decir, nosotros el año pasado tuvimos un año muy difícil, por la caída de la obra pública. La construcción en general es una industria muy multiplicadora, ¿no? El parate en la obra pública fue un golpe muy, muy fuerte para muchas ramas, el acero es una de ellas, pero también la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los salarios, sobre todo en los primeros 2 o 3 meses, con las inflaciones tan altas de diciembre, enero, febrero, significaron una caída en el consumo general. Y hoy lo que vemos es que ese mercado interno todavía no alcanzó a recomponerse. Entonces vemos índices de crecimiento interanual del 5%, del 6%, pero eso significa que estamos 5 o 6% más alto que el mismo mes del año anterior. Pero si nos comparamos con el 2023 estamos por debajo todavía. Con relación al acero, eso es un ejemplo típico de lo que sucede cuando China bajó su nivel de actividad, pero no su nivel de producción, y Estados Unidos comenzó una guerra de aranceles. Todos esos productos que no entraron en Estados Unidos, acero es uno de ellos, o que lo hicieron más lentamente, fueron ofrecidos en el resto del mundo y en Argentina también. Entonces en acero la oferta china es muy importante
y también lo que pasa con China es que tiene una super escala de producción que prácticamente cualquier producto hecho en China es más barato, ¿no? Ujú. Ahí también hay toda una discusión si ahí no hay dumping en esa competencia también, ¿no? Bueno, es que el problema es ese, es imposible determinar el nivel de subsidio que tiene un producto chino. ¿Por qué? Porque las empresas energéticas tienen participación estatal, las empresas de transporte tienen participación estatal, las constructoras, es decir, todo se hace con algún grado de interferencia del Estado y el objetivo de ellos es exportar. Entonces, realmente para la exportación hay una serie de ventajas y de beneficios que tornan los productos casi inigualables. Este mismo problema lo está teniendo Estados Unidos, lo está teniendo Europa, y han adoptado políticas de reindustrialización porque fundamentalmente la pérdida del empleo industrial generó una precarización del trabajo, generó que en promedio los empleados ganen menos y eso lleva a un menor consumo y es un círculo negativo, ¿no? Bueno, hay toda, sigo con la coyuntura, ¿no? Del minuto a minuto, hay toda una gran tensión entre Brasil y Estados Unidos por los aranceles de Trump a la gestión de Lula. Ahí hay además una, podríamos decir, burguesía industrial paulista fortísima, probablemente la más fuerte de Sudamérica, o de Centroamérica hacia abajo, que obviamente tiene un rol preponderante, cualquiera sea la gestión que gobierna Brasil, o la derecha, o el centro, o el progresismo o la izquierda, podríamos decir, con Lula. Frente a eso, la pregunta es, ¿hizo mal la Argentina cuando decidió salirse de los BRICS en su oportunidad a fines de la gestión de Alberto Fernández? Porque hoy podía ser un esquema de bloque de gestión entre Occidente y los países de Oriente que están adheridos, que podría ser tal vez más competitiva la producción argentina, o esto es un delirio, digamos. No, a ver, yo creo que Argentina debe apoyarse en Brasil. Brasil es un país en Sudamérica que tiene una escala prácticamente 4 veces lo que es el mercado argentino. Brasil, independientemente de la administración de turno, ha seguido una política industrial desde los años 60 del siglo pasado y en general hay un orgullo brasilero por la industria nacional. Es una industria muy fuerte, muy competitiva, pero que también el gobierno la ha apoyado fuertísimamente con planes de protección, con planes de financiamiento para proyectos productivos y financiamiento sobre todo para la expansión. Cuando una industria quiere crecer, el Banco Nacional de Desarrollo, el BNDES, y el Banco de Brasil apoyan fuertemente, no solamente el crecimiento en el país, sino la internacionalización de sus empresas. Es decir, es un esfuerzo conjunto entre las autoridades y los industriales, y la verdad es que ha sido muy exitoso. Y yo creo que tenemos que, hoy por hoy, no podemos salir a pelearle al mundo solos. Tenemos que tener aliados y creo que Brasil es un aliado natural. Los BRICS también, pero hasta ahora no ha funcionado como un mercado con un gran movimiento de importaciones y exportaciones entre los BRICS. Es un grupo más declamativo que en los hechos, pero creo que el Mercosur debería fortalecerse y sobre todo el relacionamiento con Brasil. Mucho antes que comience la Convención Constituyente, FISFE y sus referentes se reunieron con los entonces convencionales electos, estamos hablando tal vez hace 40 días, poco menos, para plantearles un glosario de preocupaciones, de situaciones, de sugerencias para esta discusión que ya hoy es una realidad y que ya lleva casi 3 semanas desde sus inicios. ¿Qué se pidió allí, qué se sugirió allí y qué recepción tuvieron? La recepción fue muy buena. Nosotros convocamos a los, en ese momento ya constituyentes electos, y fueron prácticamente todas las fuerzas políticas, estuvieron representadas ahí. Y lo que nosotros hicimos fue presentamos un conjunto de ideas y de propuestas para ser consideradas en la Constitución Nacional referente a los puntos que tienen vinculación con el aparato productivo. Entonces, sugerimos que en la Constitución quede explícitamente el apoyo a lo que es la educación técnica, sobre todo ciencia, tecnología e innovación productiva, es decir, el desarrollo científico aplicado a una innovación
en el ámbito de la producción, industrial, agropecuaria, construcción, lo que sea. Entonces, también pedimos que el tema de la promoción industrial también esté contemplado a nivel constitucional, porque otras provincias así lo hacen. ¿Eso sería una modificación en los impuestos? No, en términos nosotros no hicimos ninguna propuesta en términos de sistema impositivo. Creo que es un tema muy complejo que tiene que ser evaluado en consonancia con la legislación tributaria nacional también. No tocamos el aspecto tributario, sí lo que sostuvimos es la promoción de nuevas radicaciones industriales. La provincia de Santa Fe tiene una ley de parques productivos, todavía no está reglamentada. Después sugerimos que en lo que es legislación laboral se preserven los derechos, pero que no se avance más allá de lo que es la legislación de fondo que está en la Constitución Nacional, para no crear después interpretaciones diferentes que lleven de nuevo a la litigiosidad laboral. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, uno de los, como estaba redactado, genera dudas el derecho al fuero sindical de los delegados. Nosotros entendemos que no es necesario volver a plasmar en una constitución provincial lo que ya está en la Constitución Nacional, porque uno no conoce de acá 5 años, 7 años, 10 años qué interpretación se le puede llegar a dar. Y creo que lo que tenemos que lograr es que Argentina avance en lo que es la legislación laboral, preservando derechos laborales, pero también contemplando que hay un montón de nuevas tecnologías, nuevas organizaciones, modalidades de trabajo. Nuestra legislación es de 1973, 1974, entonces ya pasaron más de 50 años y tenemos que lograr que el empleo privado, que es el empleo genuino, crezca en Argentina. Hace más de 15 años, 20 años que no crece. Entonces, si vamos a legislar, seamos inteligentes y que pensemos en los que están fuera del sistema, no solamente en los que ya están dentro del sistema. También hicimos propuestas en cuanto a sustentabilidad y medio ambiente. La industria tiene que ser una industria circular, contemplar también la sustentabilidad de todas las operaciones, y también le propusimos trabajar junto con el Ministerio de Medio Ambiente con un enfoque también para promover la normalización, la adecuación, y no solamente con un criterio fiscalista o de poder de policía que existe, pero creo que el objetivo es que vayamos incorporando y promoviendo todas las actividades productivas con un enfoque más sistémico, más circular, y también pensando en lo que son las energías renovables y las nuevas fuentes de energía, ¿no? ¿Hay cuántos empleados vinculados a la industria en Santa Fe? Hay un número, me imagino. En Santa Fe no tenemos datos actualizados. Ese es uno de los temas que le vamos a plantear al Ministerio. Tenemos una reunión la semana que viene, pero tradicionalmente estaba en los 125.000, 130.000 y llegamos a estar 140.000 empleados industriales directos, ¿no? En general se considera que hay que multiplicar por 3 para calcular los indirectos. Claro, todo lo que es satélite periférico, claro, a la actividad complementaria a la actividad industrial de la industria propiamente dicha. ¿Y cuántos? Hay un dato que también se actualiza cada tanto, que es la cantidad de empleados suspendidos en función de ese artículo, no me recuerdo el número ahora, tal vez vos lo tenés más a mano, de la ley de contrato de trabajo a nivel nacional, sí, que se aplica en todas las jurisdicciones, obviamente, y que permite, bueno, tener amortiguar el efecto de la crisis, no despidiendo, claro, pero sí suspendiendo. Con suspensiones acordadas. Con el sindicato y con la gente. Exacto. Correcto. No tenemos el número exacto. En Santa Fe se perdieron aproximadamente 5.000 puestos de trabajo industriales. Y a nivel nacional, casualmente... ¿En cuánto tiempo? En 1 año y medio. Y a nivel nacional, casualmente hoy salen en los medios las declaraciones del presidente de la Unión Industrial Argentina, Rapalini, en donde dice que a nivel nacional estamos perdiendo entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo industriales por mes. Fundamentalmente por el tema del impacto de las importaciones, pero además
por la fuerte retracción en el mercado interno que todavía no se ha recuperado, ¿no? Y ahí, además entiendo que se pierde un laburo de un empleado calificado también, ¿no? Totalmente. Eso es lo que nos preocupa porque el empleado industrial en general, el promedio salarial está un 30% por encima del promedio normal de la economía. Es un empleo muy calificado, es un empleo registrado, formal, con cobertura social, con cobertura médica. Entonces, es muy preocupante porque un desempleado en estas condiciones de mercado es muy difícil que vuelva a reinsertarse en el mercado laboral en corto tiempo. Vos estás en el rubro hace cuántos años? En la parte de industria, Sí. hace 35 años. 35 años, obviamente, ni imaginabas hace tiempo, hace 3 décadas, que tal vez un mail te iba a resolver una gestión con Taiwán, por poner un ejemplo así ligero. Claro. Hoy hace tiempo que ya es una realidad. Hoy está toda la discusión sobre la inteligencia artificial asociada al empleo, al trabajo calificado, al trabajo intelectual y al trabajo también industrial. ¿Vos cómo lo estás siguiendo el tema? Bueno, nosotros estamos trabajando junto con la provincia. De hecho, se creó hace muy poquito, dentro del ámbito de la región centro, un observatorio sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. Y nosotros lo venimos también abordando al tema en el trabajo en el sector industrial. Estamos organizando jornadas. Es un tema que lo está trabajando también la Federación Industrial Joven. Y es un factor a considerar porque ya está, no es que va a venir, ya está impactando. Y bien manejado es un factor de productividad muy importante y hay que considerarlo y hay que prepararse. Por ejemplo, la estructura de costos se echa mano ya a la inteligencia artificial, por proponerte un ejemplo. Creo que va mucho más allá de la reducción del costo laboral. Hay que, hay que verlo más como un incremento de la productividad, de la eficiencia, de todo el sistema, porque puede acelerar la respuesta a los clientes, la respuesta a los proveedores, puede acelerar los procesos productivos, reducir los consumos. Claro. Entonces, evidentemente, la inteligencia artificial está llamada a constituirse como una herramienta fundamental para la eficiencia productiva. ¿En qué quedó toda la incorporación del RIGI a la legislación nacional y la relación con las provincias en Santa Fe? En Santa Fe, que yo conozca, no hay ningún proyecto del RIGI aprobado. Hay 4 o 5 a nivel nacional. El último que es anunciado fue seguir en Buenos Aires con un RIGI provincial que tiene la provincia de Buenos Aires. Con lo cual eso está demorando, son proyectos muy complejos, en donde la evaluación inicial por parte del gobierno lleva tiempo. Y después también son proyectos muy grandes y que demandan mucho tiempo de maduración, porque un proyecto minero puede llevar 2 años la construcción del campamento y de las condiciones previas para empezar después a operar la mina. Entonces, son proyectos cuyos beneficios los vamos a ver quizás a partir del año que viene o del siguiente. La última, Javier, vos con tantos años de experiencia, más de 3 décadas, obviamente has experimentado distintos momentos del país y sus situaciones y crisis económicas. Quería hacerte la consulta sobre si pensás que los cierres de las agencias de investigación que tiene el país, no sé, o el ajuste que hay sobre el CONICET, sobre el INTI y sobre muchísimas otras agencias que trabajan sobre la estructura del conocimiento, ha tenido una sinergia con la industria y cuánto puede afectar el recorte en esas agencias. Creo que es fundamental el apoyo del Estado a la investigación. Lo hemos visto con todos los avances logrados por el INTA, en cuanto a producción no solamente agrícola, sino después toda la parte agroindustrial, el INTI y el CONICET. Son ejemplos concretos de investigaciones que han tenido resultados buenísimos.
Que se pueden corregir cosas, siempre se pueden corregir. Ahora, la solución no es eliminar un organismo. Hay que tener un Estado que sea eficiente, pero tenemos que tener un Estado. Tenemos que tener un modelo que fomente producir localmente con agregado de valor. Y el agregado de valor es incorporarle ciencia, tecnología, conocimiento. En Estados Unidos uno dice toda la innovación, pero gran parte de esa innovación la financia el Estado a través del gasto de defensa en el ejército, la aviación, la marina, la NASA, que generan toda una serie de investigaciones y de avances tecnológicos que después se vuelcan a la industria civil. Pero ese gasto público inteligente es el que promueve todo el avance tecnológico. Entonces nosotros tenemos que ser también inteligentes. Las grandes empresas muchas veces tienen sus departamentos de investigación y desarrollo, muchas veces en las casas matrices, pero la pequeña y mediana necesita sí o sí los institutos de investigación, las universidades, también como institutos que preparan a los profesionales que después necesitamos. Entonces yo creo que todo en el ámbito de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el Estado tiene un rol irreemplazable y que lo tiene que cumplir, por supuesto, siendo eficiente, inteligente, pero se necesita una participación activa del Estado. Gracias, Javier, por la visita. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a una breve pausa, ya volvemos.